Hola, ¿cómo están? En esta tercera semana estaremos hablando de epilepsias y de esclerosis múltiple. Entonces vamos a conocer algunos conceptos de epilepsias. Hay que tener en cuenta que convulsiones, son diferentes o los síndromes convulsivos nosotros no vamos aún a definir como epilepsias. Entonces, el término convulsión viene del latín que significa convulsio, que es quitar o arrancar con fuerza. Es un episodio paroxístico producido por descargas anormales, excesivas o actividad neuronal sincrónica en el cerebro. Esta actividad anormal del sistema nervioso central se va a manifestar de diferentes maneras de acuerdo a dónde ha ocurrido esa descarga paroxística. Entonces ellos emulan o pareciera que hacen, funciones de esa área de la corteza cerebral. Entonces, a tener en cuenta, convulsión es cualquier acceso de movimiento muscular involuntario. A veces suele ser violenta, es o no generalizado y generalmente lleva a una pérdida de la conciencia. Después vamos a ir hablando de los tipos de crisis. Entonces, si es una crisis generalizada, vamos a ver que se puede dividir en pequeño mal o gran mal. Entonces, la epilepsia ya es un trastorno en el que una persona va a tener más de una convulsión o ya tiene crisis recurrentes debido a un proceso crónico ya subyacente. Entonces, epilepsia ya es cuando hay un resultado clínico, hay síntomas y signos transitorios de esa descarga brusca anormal y ya hay un toque, digamos, a nivel de la corteza cerebral. Deben ser bruscas, generalmente son breves. Son breves, ¿por qué? Porque agotan el oxígeno y la glucosa de las neuronas que sufren esa descarga, por lo cual no duran mucho tiempo. Y las diferentes manifestaciones clínicas pueden ser motoras, pueden ser sensitivas, pueden ser vegetativas o incluso psíquicas. A veces algunas crisis hacen que se pierda la conciencia y otras crisis no provocan esa pérdida de conciencia. Entonces, la epilepsia ya es, a tener en cuenta, una manifestación clínica de un proceso crónico que perdura, digamos, en el tiempo. Más de una convulsión debemos nosotros encontrar en nuestro paciente para estar hablando de epilepsia. Entonces tenemos también otros conceptos, como ser la de la crisis provocada. Esta crisis provocada, dice, aparece en relación temporal inmediata con una agresión aguda del cerebro. Entonces esa crisis provocada puede ser dada como el resultado de un accidente vascular o un ictus, puede ser dada por un traumatismo cráneoencefálico, por una falta de oxígeno, que no llega ese oxígeno adecuadamente al tejido nervioso, una inflamación de ese tejido nervioso o algún tipo de trastorno tóxico o un trastorno metabólico agudo. Eso entonces provoca una crisis convulsiva. Una crisis precipitada, en cambio, nosotros no podemos entender o encontrar, digamos, cuál fue el factor que intervino para provocar esa crisis. Entonces, podrían ser varios, como la privación del sueño, o un estrés, o el abuso de una droga como es el alcohol en una persona, o aún esa persona nunca ha sufrido una crisis espontánea previa, pero digamos esa manifestación de estrés, de una privación del sueño de varios días
puede provocarle una crisis precipitada. Y tenemos una crisis refleja que nos dice que sigue a un estímulo sensitivo o sensorial o incluso psíquico específico. Entonces esa crisis refleja puede ser dada, digamos, por un haz de luz intermitente que, digamos, ingresa por medio de la visión a la persona, y ese haz de luz intermitente hace que le provoque una crisis convulsiva. Para los amantes de Homero Simpson, seguramente se acuerdan del capítulo donde él viajó a Japón y estaban viendo una propaganda en la cual empieza, digamos, a salir una luz continua de los ojos de un robot, y eso hace que ellos se les provoque una crisis convulsiva. Entonces, esos serían los diferentes tipos de crisis. También podemos hablar ya de la epilepsia. Podemos hablar de epilepsia en actividad o epilepsia en remisión. Decimos que está en actividad cuando el paciente ya ha sufrido una crisis en los últimos 2 años, y está en remisión cuando no ha tenido crisis en 2 años. Entonces, en actividad tuvo una crisis en los 2 últimos años y está en remisión cuando esa crisis ya no se repite en los últimos 2 años. También podemos encontrar una epilepsia de difícil control o refractaria o fármaco resistente. Cuando vamos a hablar de este tipo de epilepsias, cuando por más de que se le esté tratando con fármacos antiepilépticos al paciente, digamos que tolera esos fármacos y no provocan ningún tipo de disminución de las crisis epilépticas. Puede ser a nivel de mono o biterapia, y aún así ese paciente no mantiene, digamos, su crisis en un estado controlado. Y cuando hablamos de crisis continuas, las crisis continuas vamos a estar hablando cuando ese estado de mal epiléptico dura 30 minutos, que es lo que generalmente vamos a contar como una crisis continua, y vamos a hablar de un estatus o un estado de mal epiléptico cuando ese paciente tiene una crisis mayor a 60 minutos. Entonces, estatus de mal epiléptico dura más de 60 minutos ya esa crisis, y crisis continuas cuando generalmente duran 30 minutos. También tenemos el síndrome epiléptico. Hablamos de síndrome epiléptico cuando encontramos síntomas y signos que nos diagnostican un proceso epiléptico. Hablamos de enfermedad epiléptica como una entidad patológica que nosotros encontramos la causa de esa entidad de manera única y precisa. Y se habla de una encefalopatía tipo epiléptica cuando las propias neuronas descargan anormalmente. Entonces esto provoca crisis epileptógenas, y esto va provocando un deterioro progresivo de la función cerebral. Entonces, como van provocando un deterioro de la función cerebral adecuada, va a cursar con defectos motores y defectos mentales que con el tiempo se van a ir agravando. Esos son conceptos que nosotros debemos ir manejando. Entonces también tenemos la epidemiología. Vamos a ver que estas crisis tienen un pico, o sea, tienen dos picos, mejor dicho, afectan al 0,5% o al 1,5% de la población cuando ya hablamos específicamente de epilepsia. Entonces, hablamos de epilepsia cuando el paciente haya tenido más de 2 episodios de crisis convulsivas. La curva de incidencia estaba diciéndole que tiene dos picos. Uno va a darse en la primera década de la vida y el otro en la 7ª década de la vida.
Entonces, la mayoría de los casos ocurren en niños menores de 10 años y en personas mayores de 65 años. Acá cuando hablamos en niños menores tenemos que tener en cuenta también que puede haber una crisis convulsiva en el caso de una fiebre alta en un paciente menor de edad, entre 5 o entre 6 meses, mejor dicho, a 5 años. Entonces, si esa crisis convulsiva es causada por una fiebre, generalmente nosotros no vamos a hablar como no vamos aún a diagnosticarla como epilepsia a ese paciente, pero tenemos que tener en cuenta que esas crisis convulsivas por una patología febril tiene, digamos, un factor de riesgo mucho mayor en ese paciente de que con el tiempo tenga una epilepsia. Lastimosamente los pacientes con epilepsia sufren una mortalidad aumentada. ¿Por qué? Porque las crisis que son provocadas en ellas causan caídas, por lo cual van a causarle traumatismos, pueden causarle quemaduras. Si están en una piscina, incluso pueden llevarle a un ahogamiento, puede causar que ese paciente tenga neumonías recurrentes. Entonces, puede llevarle a una muerte prematura, incluso puede hacer que ese paciente se deprima, busque el suicidio o tenga alguna muerte súbita. Entonces, se deben a causas de la epilepsia y no a las crisis mismas los que causan, digamos, una muerte súbita en ese paciente. La muerte cerebral puede ser causada por crisis convulsivas ocasionales. Entonces es más frecuente en varones adolescentes o adultos jóvenes las muertes, digamos, debidas a estos accidentes eh, cursados debido a la crisis. Entonces, si hablamos después de una etiología de esas crisis convulsivas, vamos a ver que existen diferentes tipos de factores que pueden influir en una crisis epiléptica. Entonces, según la Liga Internacional de la Epilepsia, ha propuesto que pueden ser factores genéticos, factores desconocidos o factores metabólicos estructurales. Entonces, el tipo de herencia, vamos a ver que está causada por digamos, por una herencia tipo mendeliana o no. Entonces está afectado el cromosoma, puede ser de manera autosómica o puede ser poligénico. Entonces, digamos, ocurren algunas fallas a nivel mitocondrial. Las mitocondrias son las encargadas de producir adecuadamente la energía para las células. Entonces, si fallan, van a provocar mutaciones y pueden cursar con una epilepsia tipo rebelde. Entonces, eso sería a nivel hereditario, genéticamente es determinado. Y podemos tener factores estructurales también que causan esa epilepsia, como la hemorragia, la hipoxia, las infecciones. Entonces vemos que de acuerdo a la edad nosotros podemos encontrar diferentes etiologías. Entonces, en neonatos o menores de un mes, en recién nacidos, probablemente sea una hipoxia perinatal lo que cause una crisis epiléptica, una hemorragia intracraneal, infecciones del sistema nervioso central, trastornos metabólicos o abstinencia de tóxicos. Por decir, el caso de que la madre sea una madre bebedora, el paciente puede tener un síndrome alcohólico fetal. Entonces al momento de nacer, lógicamente ese niño no va a estar recibiendo el alcohol
por lo cual le puede causar un síndrome convulsivo por abstinencia. En lactantes y niños de 1 mes a 12 años, generalmente las crisis son provocadas, como les decía, por crisis febriles. Entonces, nosotros encontrando esa fiebre como causa etiológico de ese mal en ese momento, simplemente vamos a hacer que esa persona, vamos a darle su paracetamol a esa persona, su diazepam, y se le va a calmar la fiebre. Tenemos que tener en cuenta que para hablar de crisis febril convulsiva, las crisis son simples, duran menos de 15 minutos y, como les decía, presentan una buena recuperación posterior al periodo postcríptico. A veces suelen ser recurrentes en 1/3 de los pacientes y es más probable que si ese paciente, como les decía, sufrió una crisis convulsiva debido a una fiebre, puede llegar a tener mayor riesgo de presentar una epilepsia con el tiempo. El manejo más adecuado es el control de la temperatura, como les estaba diciendo. Entonces, en adolescentes vamos a ver que ya es más causado por traumatismos. En adultos jóvenes también traumatismo, también la abstinencia de alcohol o consumos de tóxicos pueden llevarle a producir ese accidente, esas crisis epilépticas. Y en adultos serían por accidentes vasculares cerebrales, por tumores y por abstinencia al alcohol. Entonces, etiología depende mucho de la edad. Vamos a encontrar que son diferentes las causas de esas crisis convulsivas. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Estábamos hablando de una descarga anormal y exagerada de ciertos agregados o poblaciones neuronales del cerebro. Estas descargas anormales van a producir las crisis epilépticas debido a procesos de sincronización, o sea, tienen un proceso de descarga sincrónica con otro grupo neuronal, amplifican esa descarga y lo propagan. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un desequilibrio en la neurotransmisión, sobre todo excitadora. Entonces, hay un desequilibrio, la parte inhibidora no funciona bien y hay una descarga a la cual nosotros podemos llamarle una despolarización paroxística, un cambio de despolarización paroxística. Entonces, eso es lo que estaría provocando, eso sería la fisiopatología si hablamos de nuestra crisis convulsiva. Es desencadenada entonces por un grupo neuronal que es capaz de descargarse espontáneamente en forma anormal y excesiva. Se manifiesta como a través de las crisis o ataques que nosotros vamos a poder distinguir. Duran segundos o minutos debido a que rápidamente se agota la reserva de energía de esas neuronas. Entonces hay una clasificación de las crisis epilépticas. Podemos hablar de crisis focales o parciales, podemos hablar de crisis generalizadas o podemos incluso hablar de crisis no clasificables. Entonces, las crisis parciales vamos a ver que son simples, pueden ser complejas o pueden tener algún tipo de generalización, pero entendiendo que hubo primariamente una focalización. Cuando hablamos de focalización, cuando hay una parte bien específica de la corteza cerebral que ha sufrido esa crisis de descarga paroxística. Las crisis generalizadas pueden darse como ausencias, pueden darse como crisis tónico-clónicas, simplemente tónicas, pueden ser también atónicas o mioclónicas. Y las no clasificables, vamos a ver que están dadas en convulsiones neonatales o
espasmos infantiles. Entonces tenemos primariamente las convulsiones parciales, que son aquellas en las que la actividad eléctrica queda circunscrita a un área concreta de la corteza cerebral, independiente a la duración de la crisis. La conciencia puede estar conservada, ahí hablamos entonces de crisis parciales simples, o si se altera esa conciencia, vamos a estar hablando de crisis parciales complejas. Entonces, en las crisis parciales simples, nosotros vamos a encontrar que el paciente puede llegar a tener síntomas motores, síntomas sensitivos o síntomas autónomos. Los síntomas autónomos pueden darse como una diaforesis o sudoración, como piloerección. También pueden tener síntomas visuales, pueden llegar a ver destellos simples o tener alucinaciones más complejas. También podemos encontrar que el paciente puede llegar a tener un toque auditivo, entonces puede tener crisis oyendo sonidos simples o sonidos más elaborados. También puede tener una crisis parcial olfativa, en la cual el paciente, digamos, está cheirando o oliendo olores intensos y que son poco habituales. O procesos de crisis parciales psíquicos. En ese caso el paciente tiene miedo, tiene una despersonalización o tiene un recuerdo de que ya vivió en ese momento o en un momento anterior a esa crisis, el déjà vu. Entonces, las crisis motoras nos dice que pueden comenzar en un área muy pequeña y extenderse gradualmente en segundos o en minutos a un área hemicorporal más extensa, lo que sería una progresión jacksoniana. Entonces, esas crisis motoras pueden comenzar como movimientos irregulares debido a los espasmos musculares de los músculos de la mano y progresar hasta el hombro, provocando luego el movimiento de todo ese brazo. Eso sería una progresión jacksoniana. En ocasiones también, tras una crisis motora, puede persistir una debilidad debido a la afectación del área, por lo cual a esa debilidad lo vamos a llamar parálisis de Todd. Es autolimitada y dura solo minutos, puede llegar a horas. Entonces, eso serían las crisis parciales que podemos encontrar. Parcial simple, ¿por qué? Porque no se ha perdido en ese momento la conciencia. Entonces, por ejemplo, la marcha o la proyección jacksoniana, la crisis de las descargas neuronales ocurren muy cerca del área motora primaria. Puede llevar entonces también, estábamos hablando de alteraciones del lenguaje, también pueden ocurrir. Entonces el paciente va a tener esas crisis en el hemisferio izquierdo, por lo cual puede haber una detención, un mutismo, o el paciente empieza a repetir frases sin sentido o contesta inadecuadamente a la persona que está observando que ese paciente tiene esa crisis en ese momento. El contenido psíquico es variable y, como les decía, puede tener un déjà vu o una amnesia pura en el caso, o un pensamiento forzado. Crisis parciales focales tipo simples. En las crisis parciales complejas, el paciente ya tiene una dificultad para mantener un contacto normal con el medio, altera el comportamiento debido a la inmovilidad o automatismos básicos como chupeteo o deglución,
o puede incluso tener comportamientos más elaborados. Y debido a la pérdida de la conciencia en ese paciente, tras la crisis, lógicamente que va a existir un periodo de confusión. Entonces, eso sería en caso de una crisis epiléptica focal parcial tipo compleja. Ya pierde entonces el paciente lo vamos a encontrar confuso por una alteración de la conciencia. Luego tenemos las crisis generalizadas. Las crisis generalizadas se originan en ambos hemisferios simultáneamente. Lógicamente que es difícil descartar la existencia de una actividad focal previa a la generalización de esas descargas, y es reconocible por la existencia de síntomas focales previos a la pérdida de la conciencia. Entonces el paciente puede llegar a tener un aura o un prodromo. Entonces, cuando estamos hablando de síntomas prodrómicos, cuando el paciente tiene cambios de humor, está irritable o tiene alteraciones del sueño o del apetito, desde horas o días incluso antes de tener una crisis epiléptica. Y hablamos de aura epiléptica cuando el paciente siente algún tipo de síntoma inespecífico inmediatamente previo a la crisis. Entonces puede tener sensaciones epigástricas o psíquicas como miedo, angustia, algún tipo de malestar indefinible, está nervioso, tiene algún tipo de alucinación visual o auditivo o tiene distorsión de la memoria. Esto los pacientes van a experimentar siempre un rato o inmediatamente previo a las crisis. Entonces también podemos encontrar que el paciente tiene auras tipo mareo o un vacío, siente como un vacío en la cabeza o una presión dentro de la cabeza. Eso sería un aura cefálica. Entonces podemos hablar de las crisis generalizadas, crisis de ausencia o pequeño mal. ¿Por qué se dice pequeño mal o gran mal? Es porque antiguamente se creía que existía un espíritu maligno que ingresaba en el cuerpo de las personas y provocaban esas crisis convulsivas. Entonces se pensaba que la persona estaba enajenado y dependiendo del demonio era o un pequeño mal o un gran mal. Esto nosotros si estudiamos la historia de la medicina podemos encontrar que se le hacía, por ejemplo, tenebraciones o se le quitaba, mejor dicho, se rompía el cráneo del paciente haciéndole un agujero a los pacientes ya desde la antigüedad para hacer que el espíritu maligno que estaba atrapado dentro de la bóveda craneana sea liberado. Entonces, cuando hablamos de crisis de ausencias, cuando hay breves episodios de pérdida brusca del nivel de conciencia, no hay alteración de la postura, entonces el paciente no se cae, no pierde la postura, queda como mirando al horizonte por breves segundos. Muchas veces es imposible de ser distinguido por el propio paciente o por el observador. Pueden durar nada más que segundos y repetirse varias veces al día. A veces hay pequeños signos motores como un parpadeo o masticación y la conciencia se recupera de la misma manera, de forma brusca. No hay confusión posterior a esa crisis de ausencia ni alteración de memoria. Tampoco el paciente recuerda el episodio. La edad de comienzo
de este tipo de crisis suele estar entre los 4 años y al inicio de la adolescencia. Entonces, estamos hablando de crisis generalizadas tipo ausencia, que comienza prematuramente en el paciente, pero con la edad y con el tratamiento va perdiendo esas crisis de ausencia. Entonces, son breves episodios, como decíamos, y es difícil o no se acompaña de otros problemas neurológicos. Responde favorablemente al tratamiento y la mayoría de los casos remiten o se terminan durante la adolescencia. Podemos hacerle un estudio de electroencefalograma donde vamos a encontrar descargas generalizadas y simétricas de punta onda a 3 hercios, pero tiene que coincidir con el momento de la crisis. Es difícil encontrar variaciones en un electroencefalograma entre crisis o interictal. Y a veces la hiperventilación va a causar que ese paciente tenga una crisis de ausencia. Entonces, es la crisis de ausencia generalizada, no hay aura, se da en pacientes menores entre los 4 años y menores de 14 años, dura segundos, puede tener varios ataques al día, automatismos son escasos y no hay una pérdida de la conciencia, por lo cual no hay un estado postcrítico. Luego ya tenemos las convulsiones tónico-clónicas o gran mal. Estas convulsiones nos dicen que comienzan de manera abrupta, sin aviso previo, aunque también podemos encontrar que hay pacientes que refieren síntomas poco definidos en horas previas a esa crisis. ¿Qué ocurre? Primeramente hay una contracción tónica generalizada. Esa contracción tónica se acompaña de cianosis porque el paciente está duro, está sin respirar y hay un aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Si le hacemos el análisis de las pupilas vamos a encontrarlo midriático y en 10 a 20 segundos esa contracción tónica comienza a generalizarse y comienza la fase clónica, que es de duración variable. En el estado postcrítico hay ausencia de respuesta a estímulos externos, hay una flacidez muscular, hay hipersalivación. Esta hipersalivación puede comprometer a la vía aérea. Luego hay una fase lenta de recuperación del nivel de conciencia que puede durar minutos u horas. Lógicamente va acompañado de confusión. El paciente va a referir cansancio, cefalea y también dolor muscular. Eso va a variar horas o días postcrítico o postictal, mejor dicho. En el electroencefalograma va a mostrar diferentes tipos de trazados a lo largo de la crisis. Entonces, comienza con una fase tónica donde vamos a encontrar polipuntas de alto voltaje y en la fase clónica las ondas son a baja frecuencia. Perdón. Eso hablando de las convulsiones tónico-clónicas o del gran mal. Las convulsiones atónicas ocurre cuando el paciente va a tener una pérdida
repentina del tono muscular. Esto dura escasos segundos, hay una breve alteración del nivel de conciencia, pero no hay confusión posterior. Suele presentarse en el contexto de síndromes epilépticos ya conocidos. Eso sería una crisis generalizada tipo atónica, mejor dicho, perdón. Entonces no hay tonicidad muscular, como dice. A esta crisis también se le puede llamar amiotónica. En este caso sí se va a producir la pérdida del tono postural debido a la pérdida de la tonacidad muscular, pero está limitada solo a la cabeza o a la flexión de las rodillas. Esto puede causar la caída del enfermo, a lo que se le llama un drop attack epiléptico. Son frecuentes en síndromes epilépticos sintomáticos de lesiones cerebrales difusas y pueden también combinarse con las crisis mioclónicas. Entonces estas son las crisis atónicas o amiotónicas. También tenemos las convulsiones mioclónicas. En este caso van a haber contracciones breves de los músculos y vamos a ver que provocan diferentes tipos de espasmos musculares a nivel generalizado, porque están originados en distintos niveles. Puede ser a nivel de la corteza cerebral, a nivel subcortical o a nivel medular. Cuando existe, nos dice, un origen cortical, se consideran fenómenos epilépticos. Se muestra entonces al estudio en el electroencefalograma descargas de punta onda bilaterales y sincrónicas. Eso hablando entonces de crisis generalizadas tipo mioclonías. Entonces, la descarga paroxística puede ser dada en diferentes estratos de la corteza o a nivel subcortical y ocurren sacudidas musculares breves, como si fuera un shock eléctrico. Duran entre 20 a 120 minutos. Los enfermos en ese momento pueden lanzar objetos que tienen en las manos. Eso sería en cuanto a las crisis mioclónicas. Entonces podemos nosotros analizar las epilepsias tipo ausencia con la crisis parcial compleja. La ausencia es generalizada, ¿se acuerdan? No tiene aura. Ocurre generalmente entre los 4 y la adolescencia, entre los 4 años y la adolescencia. Remite en la adolescencia, dura apenas segundos. Puede tener varios ataques al día. Automatismos son muy escasos, puede haber chupeteo o masticación y no tiene un periodo poscríptico. En cambio, la crisis parcial compleja puede tener aura, está dado más en adultos, duran minutos, pueden tener varias crisis, eso no es muy variable o pueden no tener. Los automatismos ya son frecuentes y tiene un periodo poscríptico de confusión. Hay otros síndromes epilépticos que son específicos, que tienen nombre y apellido propios, digamos. Entonces encontramos las epilepsias parciales benignas de la infancia. Entonces, como son de la infancia, acá nos dice adecuadamente que son dependientes de la edad, comienzan después de los 18 meses. Las crisis generalmente son poco frecuentes, no hay deterioro neurológico asociado y en las pruebas complementarias hay normalidad de ese tejido nervioso.
salvo lógicamente el electroencefalograma, que va a presentar una actividad con complejos focales o de localización más frecuentemente en la región temporal media. Más de la mitad de los pacientes con epilepsias parciales benignas van a tener una epilepsia tipo rolándica. Entonces, la epilepsia rolándica debuta sobre todo entre los 7 a 10 años y remite en el 98% de los pacientes en torno a los 14 años. La mayoría de las veces, o en 80%, las crisis van a aparecer durante el sueño, suelen presentar focalidad facial, no suelen requerir tratamiento, dada la evolución espontánea de este tipo de crisis. También nosotros vamos a encontrar unas epilepsias de la infancia con mala respuesta al tratamiento. A esta epilepsia se le llama síndrome de West. Aparece en el primer año de vida, es más frecuente entre el cuarto y séptimo mes, predomina en el varón entre 1,5 a 1%, en una relación de 1,5 a 1, y hay una triada que define esta patología. Encontramos espasmos infantiles, donde el paciente va a tener contracción muscular breve de 1 a 3 segundos, en salvas, o sea, repetidas, generalizadas y de predominio en la musculatura flexora. Aparece al despertar y no persiste durante el sueño. Lógicamente que hay una detención del desarrollo psicomotor debido a estas contracciones repetitivas, y hay lo que llamamos una ixarritmia intercrítica. Este es un criterio imprescindible para diagnosticar el síndrome de West. Entonces, encontramos una actividad basal desorganizada con ondas lentas de alto voltaje que se intercalan con ondas agudas. Y durante la crisis aparecen distintos tipos de ondas, seguidos lógicamente de una atenuación del voltaje. Entonces, para el tratamiento del síndrome de West, por ejemplo, se utiliza la hormona ACTH. La ixarritmia es interictal, se encuentra entre las crisis y, como les decía, es un criterio para el diagnóstico de síndrome de West. También tenemos el síndrome de Lennox-Gastaut. La edad de inicio de este síndrome es variable, puede ser entre 1 y 7 años. El pico máximo es entre los 2 y 4 años. También tiene una triada caracterizada por múltiples tipos de convulsiones. También hay una afectación psicomotriz y alteraciones en el electroencefalograma. Entonces, a pesar de la politerapia, generalmente no se consigue controlar las crisis epilépticas en el síndrome de Lennox-Gastaut. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que la misma lesión cerebral a distintas edades se manifiesta de distinta forma. En menores de 1 año nosotros vamos a encontrar el síndrome de West, y en mayores de 1 año como síndrome de Lennox-Gastaut. ¿Por qué? Porque ya hay cambios madurativos que sufre el sistema nervioso central. También encontramos la epilepsia mioclónica juvenil. Es el prototipo de epilepsia generalizada idiopática. Se supone que es el 10% de todas las epilepsias y es la más frecuente. La edad de inicio es entre los 8 y 25 años y la mayoría de los pacientes presentan distintos tipos de crisis. Puede ser mioclónica,
En el 90% también podemos encontrar crisis tónico-clónicas y el 30% puede llegar a tener ausencias típicas. Entonces, crisis se presentan como sacudidas musculares breves, habitualmente en miembros superiores. Es característico que ocurra al despertar y están favorecidas por la privación previa de sueño o consumo de alcohol. Se mantiene el nivel de conciencia excepto en una crisis muy grave. Entonces ocurre generalmente en adolescentes después de irse de fiesta debido a un consumo de alcohol y a la privación del sueño. También puede tener fotosensibilidad, aunque no es frecuente. Entonces, eso sería la epilepsia mioclónica tipo juvenil. Y tenemos también una esclerosis, mesial temporal. Este tipo de patología afecta a ambos sexos y es el síndrome epiléptico más frecuente. Hay pérdida de neuronas y gliosis, o sea, hay cicatrización, por eso se le llama esclerosis, en la parte medial del lóbulo temporal, afectando a hipocampo y al giro dentado. Existe antecedente de agresión cerebral en los primeros 5 años, o sea, el paciente probablemente haya tenido una meningoencefalitis, un traumatismo cráneoencefálico, algún tipo de crisis febril o complicaciones perinatales. Debuta entre los 5 y 15 años. Inicialmente debuta como una crisis tipo parcial simple y tiene buena respuesta al tratamiento. Ya posteriormente se convierte en parciales complejas, secundariamente generalizadas, y cada vez es peor su respuesta al tratamiento médico, hasta que se hace refractaria en torno a los 10 años de su diagnóstico, o sea, ya no se le puede tratar a ese tipo de crisis. Tiene una semiología muy característica. Se inicia con aura epigástrica, o sea, el paciente tiene una molestia que asciende desde el epigastrio hasta la región cervical, y también tiene otras auras, pero menos frecuentemente, como la sensación de miedo, algunas auras psíquicas, olfatorias o gustativas. Luego ya hay alternancia, ya enlentecimiento o desconexión parcial a estímulos externos. Entonces, esos serían las crisis epilépticas que tienen sus nombres y apellidos específicamente. El diagnóstico. El primer paso es diferenciar las crisis de otros síntomas transitorios, sobre todo del síncope, o sea, el desmayo, y algunas pseudocrisis. Entonces nosotros tenemos características que podemos encontrar. En el síncope puede ser causado por un estrés o una maniobra de Valsalva, o porque el paciente estaba caminando. En las crisis epilépticas no hay factores desencadenantes. Los síntomas en las crisis epilépticas, puede haber síntomas previos o no. En el síncope vamos a ver que el paciente tiene síntomas vegetativos como la sudoración, náuseas. La postura al inicio en la crisis epiléptica es indiferente. En el síncope generalmente ya está caminando. El paso a la inconsciencia es brusco en crisis epilépticas, y en la síncope es más frecuentemente progresivo. La duración, vemos que en las crisis epilépticas es de minutos, síncope es de segundos. Puede haber movimientos tónico-clónicos entre 30 a 60 segundos en las crisis epilépticas, y
En el síncope, en menos de 15 segundos nada más. El aspecto facial, después de la crisis, puede haber espuma por boca y cianosis, y en síncope lo que hay es palidez. El nivel de conciencia es bajo, incluso hasta horas después de una crisis epiléptica. En síncope dura pocos minutos, mejor dicho. El dolor muscular, la mordedura de lengua o la incontinencia es infrecuente en una síncope, suele ocurrir frecuentemente o algunas veces en las crisis epilépticas. También podemos hacer un electroencefalograma. No es un test que permita diagnosticar o excluir epilepsia por sí mismo. ¿Por qué? Porque el paciente puede llegar a tener descargas eléctricas anormales en el tejido nervioso, pero que no causen crisis convulsivas, o al momento de hacerle el electroencefalograma no se consigue ningún tipo de alteración, no se encuentra esa alteración en el electroencefalograma. Podemos hacer también estudios neuroradiológicos, podemos hacer una tomografía craneal o una resonancia magnética, siendo esta última la más sensible para detectar alteraciones estructurales del sistema nervioso central. Y esto es todo. Gracias por su atención.